Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Ambas baronías Barford celebraron el nacimiento de Valkus Foubartford, primer nieto. El bebé se llamó Gilbert Foubartford, en honor a su tío materno. El nombramiento fue simbólico, al nombrar al primogénito con el nombre del próximo jefe de la casa Redgrave. No estaban apelando al actual jefe de la casa, quien se vio obligado a castigar a Angélica, sino al próximo duque, una medida para integrar al bebé Gilbert con la próxima generación de la poderosa casa. Y fue una artimaña. Si Vince Rapa Redgrave le pide ayuda a León, respondería sin lugar a dudas. Si León tuviera que huir de su territorio, Vince lo acogería de inmediato. Sin embargo, oficialmente ninguna de las dos cámaras está asociada. Valkus haría lo mismo, pero si su estúpido hijo tenía que huir, poco podría hacer para protegerlo a él y a su familia. Mientras inspeccionaba su nueva aeronave, se sintió como un anciano. Ya era abuelo y su hijo más problemático era el que le enorgullecía más. Amaba a todos sus hijos por igual, diablos. Incluso amaba a Ruth y Merced, y sola ha admitido que no son sus hijos. Pero León siempre ha sido diferente. Desde pequeño era demasiado inteligente, demasiado independiente, demasiado talentoso y antagónico. Temía lo que más le esperaba a su tonto hijo. Nix y Jen habrían estado bien, Finlay y Colin también, encajaban mucho mejor en la sociedad que el prodigioso tercer hijo que Luce le dio. León era un gran objeto cuadrado que intentaba encajar en un pequeño agujero circular que la sociedad tenía para él. Cuando Sola intentó venderlo a un compañero de una organización llamada El Bosque de las Damas, temió que la sociedad estuviera a punto de moldearlo en uno más de los innumerables pequeños objetos que formaban parte de ella o, peor aún, encontraría su fin. En contra de su propio sentido común, Valko pidió un préstamo para pagar la pérdida de reputación de Sola y equipar a León con lo que pedía para salir a la aventura. Era mejor para su tonto hijo morir libre que morir como un perro. 3 meses después, recibió una misteriosa carta de León. Su propia letra y palabras aparecieron de la nada en su escritorio una mañana. También había una bolsa que hacía un ruido metálico muy interesante. El contenido de la bolsa era más de lo que pagó por el equipo de León. Estaba sano y salvo, para su alivio, y aparentemente también había tenido éxito, aunque eso no le importaba mucho después de tanto tiempo sin tener noticias suyas. León quería ir a algunas ruinas más y tal vez encontrar una isla flotante. Por un instante esperó que su hijo quisiera convertirse en baronet bajo su mando. Pero no regresaría a casa, sino que planeaba ir al territorio Redgrave, comprometerse con la casa del duque y casarme con la hija del duque si tengo suerte. Fueron sus palabras y quería una carta de recomendación suya. De esa manera su hijo esperaba tener al menos una oportunidad. Sintió que le dolía el corazón, su tonto hijo no quería volver a casa, y por primera vez se encontró odiando verdaderamente a Sola por ahuyentar al niño que quería tener más cerca. Con el corazón apesadumbrado escribió la carta, sin pensar cómo se la entregaría a León. Nunca le dijo a dónde enviarla, pensó en mandársela directamente al duque, pero al día siguiente la carta que escribió fue reemplazada por un agradecimiento de León y una explicación de cómo lo hizo. Parece que adquirió un familiar muy conveniente. Él, por supuesto, compartió la noticia con Luce y ella se calmó y evitó a Sola como la plaga las siguientes veces que decidió pasar para tratar de convencerlo de que casara a Colin en lugar de León. Esta vez él se mantuvo firme y no permitió que vendieran a su hija menor. Cuando ella intentó forzar el asunto, él amenazó con reducir su pago mensual. Ella explotó, lo amenazó a él, a la isla, a sus hijos, a Luce y a su gente, pero él no retrocedió. Ella regresó a la capital y dijo que podría casarse con Colin una vez que fuera mayor. Todavía le envió solo la mitad de la cantidad habitual de día el mes siguiente como primera advertencia para que ella pudiera hacerse a la idea de que ya no haría lo que quisiera con sus hijos. Unos meses más tarde León envió una carta diciendo que pronto llegaría con su esposa del ducado. León llegaría unos días después de que sus hermanos regresaran de la academia. Luce y él lloraron de alivio y felicidad al verlo salir del barco
de guerra Redgrave con una mujer rubia a su lado, solo pudo sonreír cuando la mujer, su esposa, tuvo que sujetarlo para que no pudiera simplemente correr y encontrarse con ellos. Una vez más, caminaba con paso educado con su mujer a su lado como era debido y eso lo tranquilizaba. Esta mujer podía reinar sobre su hijo, consiguió un buen partido en la casa del duque. Pero León siempre será León. Su esposa era la hija del duque. Sin consideración por su pobre corazón, pensó que solo estaba bromeando cuando le escribió esa carta. Su tonto hijo rompió el molde que la sociedad había creado para él y conservó su propia forma y esencia. Le tomó algunas semanas asimilar realmente lo que este matrimonio significaba para su casa, mientras Angélica, la esposa de su hijo, lo convenció lentamente de nombrar a Nix como su nuevo heredero y poner a Sola bajo arresto domiciliario. Los hijos de Sola recibieron un trato diferente. Merce fue entregada a un buen joven como esposa, y por lo que él sabe de ella está bastante feliz. Estaba embarazada, su marido la adoraba y había hecho muchos amigos entre los leoneses. Rutartu se volvió un mujeriego. Todas las chicas plebeyas a su alrededor acudieron en masa a él debido a su apariencia y carácter noble. No pasó mucho tiempo antes de que sucumbiera a la tentación, y supuestamente embarazó a 3 mujeres diferentes. Esperaba que el niño madurara una vez que se convirtiera en padre, y esperaba que los niños fueran realmente suyos porque esas mujeres tenían reputación entre su gente. Aunque el niño estaba feliz, Sola se estaba marchitando en la cabaña que le hizo. Ninguna de las criadas que envió para atenderla pudo lograr que dijera más que un par de palabras, apenas comía. Ella estaba muriendo lentamente. Ella cayó en depresión el mismo día que la pusieron en arresto domiciliario y su curandero le había dicho que esto podría llevarla a la muerte. Él se ofreció a trasladarla a la finca, pero ella se negó. Estaba aterrorizada de que Angélica pudiera regresar y matarla si la encontraba en la finca en lugar de en su cabaña y, sin importar lo que él le dijera, ella no cambiaría de opinión. Su nuera ya había terminado con su esposa legal. Pero todo esto tenía que hacerse y él está de acuerdo con todo ello. Una vez había amado a Sola, pero el sentimiento fue asesinado por la propia Sola. Ahora estaba entreteniendo a un mensajero del marqués Frantón, lo estaba animando fuertemente a participar en un torneo nacional que su maestro estaba organizando. El marqués ha tomado muchas acciones después de que se rompió el compromiso entre Angélica y el príncipe, era obvio incluso para un varón rural como él. Frantón ha estado intentando suplantar al duque como el segundo hombre más poderoso del reino. Tal vez incluso alcance un título como el de primer ministro. Este mensajero había comercializado este torneo nacional como una forma de aumentar el propio prestigio e incluso como una oportunidad de ganar un ascenso. Tuvo que evitar burlarse de tal idea. Ser ascendido fue lo que llevó a su familia a la ruina en primer lugar. Esa era, por supuesto, la zanahoria. El palo era mucho más sutil, pero estaba ahí para cualquiera que no se dejara deslumbrar por la zanahoria. Uno sería percibido como débil si no enviara al menos un caballero como campeón. Los señores débiles son blancos fáciles para vecinos demasiado ambiciosos o piratas. Los miembros de la casa que residen en la capital también enfrentarían dificultades por parte de sus compañeros. Ha recibido cartas de Jenna informándole que ya no deseaba vivir en la capital, que ella está tratando de conseguir matrimonio con uno de los vecinos de León para estar cerca de su familia, y eso fue suficiente para que él supiera que debía vender la mansión en la que solía vivir Sola. Sus vecinos sabían muy bien que él era el más fuerte de la región con su flota de solo 3 barcos, uno de los cuales era un buque de guerra en pleno funcionamiento que León le había regalado. Le preocupaba que tantos piratas atacaran el territorio en el que residían sus 2 hijos mayores, pero sentía que su pecho se hinchaba de orgullo cada vez que escuchaba noticias de otra de sus victorias. Esa flota engañosamente pequeña es mucho más de lo que sus vecinos pueden reunir con sus esposas todavía agotando sus recursos en la capital. Con las mejoras de infraestructura que recibió su territorio y con Sola que ya no lo agota, se ha convertido en el varón más rico en el periodo terriblemente corto de 1 año y medio. Quizás también debería usar su riqueza para comprar otro barco de León, solo para estar seguro. Estaba seguro de que los piratas que derrotó no hace mucho habían venido aquí pensando que este era territorio de León. Entrar a torneo sería un desperdicio de recursos.
Le sonrió al mensajero y le dijo que se prepararía para ello, que él ayudaría por supuesto, estaba seguro de que la Casa de León también iría, sería lindo tener a su familia junta nuevamente aunque fuera solo por unos días. Él también tiene que escribirle a Jenna, ella también debería ir allí con su hijo y reunirse con ellos allí. 0x0x0. Julius Rapaport estaba en alerta máxima. Él y sus amigos estaban cazando piratas. Fue imprudente hacerlo en una sola nave, no importa cuán poderosos sean los escudos de su nave, aún así serían superados en número, podrían estar en grave desventaja debido al diseño de la nave. Contaban con poder superar a los piratas con sus superiores armaduras y habilidades de caballero. Sus instructores siempre lo elogiaron por sus habilidades, estimaron que sería capaz de derrotar al menos a 6 oponentes a la vez. Y con sus amigos a su lado deberían poder derrotar todas y cada una de las armaduras que estos piratas pudieran desplegar lo suficientemente rápido como para abordar e incapacitar los barcos lo suficientemente rápido como para no perder su único barco y su preciosa carga. Marie estará a bordo del barco, orando por su éxito y estando muy atenta para todos. Pero, sobre todo, ella era su diosa de la victoria. Le llevó mucho tiempo y esfuerzo, pero finalmente logró convencerla de que le diera a Hilk una segunda oportunidad. Hilk tuvo que prometer que dejaría en paz a Angélica y su nueva familia para lograrlo. Fue sorprendentemente difícil lograr que lo prometiera, ya que para Hilk, Angélica es un enemigo que está creciendo en poder, y algún día será una amenaza para Marie y para la corona que Julius tendrá que usar algún día. Ayudó que Lord Marmoria le diera una charla severa y limitara sus gastos. Julius y el resto de su grupo estarían pagando los gastos de Hilk por algún tiempo. Después del incidente con los Bartford, Marie quería dejarlos a ellos y a Angélica en paz. Marie pensó que no eran lo suficientemente importantes como para preocuparse por ellos. Marie era una persona maravillosa, pero no podía perdonar ni olvidar todo lo que hacía Angélica. E incluso si pudiera, las acciones que estaba tomando su padre convertían a Angélica en el blanco más fácil. Para su disgusto, el duque era simplemente demasiado poderoso y su influencia llegaba profundamente dentro de la corte. El Adley y su bloque permanecieron del lado de Vince, y el conde Roseblade y su considerable fuerza militar lo respaldaron. Las ambiciones del duque pusieron a todos en riesgo y tenían que hacer todo lo que estuviera a su alcance para debilitarlo. Esa es parte de la razón por la que aceptaron la solicitud de la chica Wayne. El varón Angélica casado, es un consumado guerrero y aventurero a la edad de 17 años, la misma edad que él y su grupo. Y aunque el duque nunca lo ha mencionado directamente, siempre critica su propia falta de logros. Julius creció en el palacio con poca o ninguna exposición al mundo exterior, ¿cómo se suponía que iba a lograr algo cuando ni siquiera lo dejaron vagar solo por la capital? Tuvo que escaparse del palacio para probar lo que se ha convertido en su plato favorito, las brochetas de carne. Cazar a estos piratas sería su primer logro, ahora que tiene edad suficiente para comandar su propio barco, puede ir a cualquier lugar que desee dentro del reino. No podía esperar para luchar contra estos piratas. Seguramente sería capaz de derrotar a los números más altos, y eso impresionará aún más a Maire. 0x0x0. Les tomó algún tiempo, pero finalmente lograron encontrar a los piratas. Estaban siguiendo una flota mercante y parecía que estaban listos para lanzar su ataque pronto. Sin embargo, pronto quedó claro que fueron notados ya que la escoria pirata no atacó a los comerciantes, sino que cargaron directamente contra ellos. Incluso cuando estaban listos para desplegarse y atacar, casi no tuvieron tiempo suficiente para proteger su barco y a Lovell y Marie. Los piratas fueron crueles e implacables. Después de innumerables horas de entrenamiento pudo defenderse con éxito, pero no pudo devolver el golpe, sus enemigos eran más numerosos de lo previsto, sus amigos no podían echarle una mano porque tenían a sus propios oponentes consumiendo toda su atención. En un acto de desesperación, lanzó un hechizo cegador y luego derribó a 2 de sus agresores mientras intentaban recuperar la visión. Bradford Field se odiaba a sí mismo por no tratar a sus oponentes de una manera más varonil. Era solo instinto, no se arrepentía pero sabía que necesitaba entrenar más con su lanza, se sentía avergonzado por lo débil que estaba. Logró derrotar a otro antes de que pudieran reagruparse. Fue entonces cuando fue atacado desde su punto ciego.
Se giró para ver una armadura que era claramente diferente a la de los otros piratas. Simplemente sabía que la actuación de este también estaba muy por encima del resto. Solo su suerte. Tuvo suerte de no morir en el primer ataque, pero aún se encontraba en una situación precaria. Sabía que no tenía ninguna posibilidad después de perder el brazo de su armadura, por lo que desplegó las puntas de sus lanzas mágicas e hizo todo lo posible para prestar atención a su entorno. No serviría si dejara que alguien volviera a entrar en su punto ciego. Esto no fue bueno, no pudo asestar un golpe limpio a este enemigo. Y cuando finalmente lo hizo, su lanza rebotó sin causar daño. Su hechizo no respondía como lo haría normalmente, y podía jurar que debería poder perforar cualquier armadura con su hechizo. ¿Cuándo se volvió tan débil su hechizo? El pirata dentro de esa armadura se volvió más audaz luego de que su ataque no logró causar un daño considerable y cargó directo hacia él ignorando sus lanzas. Una logró alojarse en el hombro de esa armadura, pero no fue suficiente, no pudo escapar. Una lluvia de balas detuvo el avance pirata y logró distanciarse de su posible asesino. Mirando a su alrededor notó que el número de piratas disminuía considerablemente. El que lo cubrió fue Gil, pero estaba ocupado cubriendo a Julius. Mirando hacia atrás al pirata de élite, llegó justo a tiempo para ver a Chris asestar un golpe letal y matar al hombre que casi lo atrapa. Brad no pudo evitar sentirse patético, simplemente no era lo suficientemente bueno con una lanza y su hechizo no era tan bueno como recuerda. ¿Qué diablos estaba haciendo con su vida? 0x0x0. Clarice estaba de regreso con los Bartford, no pudo evitarlo y tuvo que pedirle a su padre que la enviaran de regreso aquí durante las vacaciones. El territorio era aún más hermoso de lo que recuerda. La primera vez que vino solo había un par de barcos en el puerto, y eso contaba al socio, pero ahora tenía 5 barcos sin contar ese gigante que era propiedad del Lord León. Casi todos los barcos eran mercaderes que buscaban venderle algo al marido de Angélica. Vinos finos y vestidos elegantes, joyas y especias exóticas. Otros estaban más centrados en la creciente población de la isla. Ahora contaban con cerca de 500 habitantes permanentes y representaban un objetivo respetable para los comerciantes menos opulentos. Escuchó que Lord León obtuvo una riqueza inesperada, en forma de saqueo de algunas tripulaciones piratas que se atrevieron a atacarlo. Escuchó a algunos lugareños bromear acerca de salir a cazar piratas. Los caminos ahora estaban pavimentados y en la plaza central se plantaron algunos árboles nuevos, se veían bien cuidados. Las cosechas parecían abundantes y los siervos parecían extremadamente felices con sus botellas, sin marcar de lo que ella supuso era licor casero. Simplemente no había forma de escapar de ciertas cosas en el reino. Ella estaba con Angélica y Olivia mientras le daban un recorrido por las cosas nuevas en su territorio. Algunas tiendas nuevas se habían instalado mientras ella estaba fuera en lo que era una nueva área designada para el comercio. Cuando regresaban a Bartford Estate después de recorrer todas las cosas nuevas del territorio, Angie, Olivia, que llevaba al bebé Gilbert, llamó a la señora de la tierra de una manera tan informal que habría sido inimaginable hace un par de años. Gil tiene hambre. La rareza que era la amante de Lord León y la mejor amiga de Angélica le pasó el lindo bebé a su madre. ¿Intentó alimentarse de ti otra vez? Angélica preguntó divertida y, para su sorpresa, el ex plebeyo asintió. Se parecen desde lejos. Lady Clarice. Un joven de unos 14 años vino corriendo hacia ellos, era Colin Foubartort. El hermano menor de Lord León. El lindo niño se enamoró de ella a primera vista cuando le presentaron a todos los hermanos de Lord León. Ofreció una pequeña bolsa decorada que contenía algunos pasteles que le compró uno de los panaderos de su hermano. Ella aceptó el ofrecimiento con su mejor sonrisa, se sintió halagada de ser el primer amor de este encantador joven, y si bien no lo animó tampoco lo rechazó. Además de ella, ambas rubias se rieron, se burlarían de ella por esto más tarde. Sin embargo, era un status quo agradable para ambos. Ella obtuvo un impulso de autoestima de él y él ganaría experiencia en el trato con mujeres para cuando asistiera a la academia.
Fue una pena que él fuera, ella ni siquiera sabe cuál es el lugar de Colin en la sucesión del título de su padre. Angélica le dijo que el supuesto primogénito de Lord Valkus es producto de un adulterio, pero él no fue despojado de su apellido hasta el momento, y la esposa tuvo 2 hijos, esa mujer estaba aquí a cargo de las termales, era camino. Demasiado divertido ver a Lord León apretar los dientes cada vez que alguien llamaba así a sus elegantes baños al aire libre. De todos modos, no importa, con suerte la persona que le gusta a Colin desaparecerá antes de que ingrese a la academia, no son socios adecuados el uno para el otro. Hablando de la academia. Hay 4 estudiantes de esa prestigiosa institución, perdiendo el tiempo sentados alrededor de una mesa, mientras comen algunos de los mismos pasteles que Colin le proporcionó. 2 de ellas son cuñadas de Angélica, la mayor está charlando con su pretendiente, el heredero de una baronía cercana, la más joven mira a su grupo con estrellas en los ojos y abandona el grupo para caminar hacia su propio grupo. Clarice se ha fijado en la chica Finlay, era su nombre. Finelli tiene un ligero caso de adoración a un héroe por Angélica y también adora a su primer sobrino. Hay otra pareja de estudiantes de la academia con la hermana mayor, el chico es otro heredero de un barón de algún lugar de las fronteras. La chica que lo acompaña es su propio interés amoroso, ella fue obligada a estar aquí por Jenna, fue un poco gracioso ver a la chica tratando de esconderse de Jenna detrás del libro que estaba leyendo. La chica de la cola de caballo se hizo famosa en la academia cuando comenzó su despiadada búsqueda de parejas, casó a las chicas introvertidas que habitaban la academia y las obligó a conocer a los pobres varones. Mencionó que Jenna era despiadada. Una vez la vio arrastrando a una de esas chicas hasta Sainte sabe dónde encontrarse con un pretendiente. Por el pelo. Sus esfuerzos estaban dando sus frutos según sus seguidores, no había dudas de que su prometido será el líder del grupo por Barons el próximo año. Se sentaron en un banco cercano. Hermana mayor, ¿puedo abrazar al bebé Gil, por favor? Finlay los alcanzó. Gentilmente Angie le pasó su bebé a la niña más pequeña, la bebé se quejó al principio pero finalmente se calmó. Y deja que su tía lo lleve consigo. Esto, pensó Clarice, era lo que quería de la vida, una vida sencilla rodeada de amigos y familiares. 0x0x0. Aaron estaba observando al grupo de chicas caminar de regreso a la finca del varón. Acaba de llegar hoy y ya ha confirmado al menos un rumor. La villana del juego dio a luz a un bebé sano hace un par de meses. No estaba seguro de lo que estaba pasando, se suponía que ella todavía estaría en la academia siendo engañada por el príncipe. Había contado con eso, pero no. Su propio conocimiento del juego de alguna manera se ha vuelto obsoleto sin que pueda hacer nada al respecto. Pero eso lo sabía desde hacía casi un año. Es por eso que logró convertirse en los ojos y oídos de la reina aquí dentro del territorio de Bartfords. Su objetivo original era obtener acceso a la academia, acumulando logros como aventurero y seducir a alguna chica noble involuntaria y vivir una buena vida. Sin embargo, pronto se hizo evidente que algo sucedió en la academia y la villana fue eliminada del tablero, al menos oficialmente. Por un golpe de suerte, logró descubrir que la reina necesitaba un espía y poseía el objeto perdido que podría hacerlo posible. Capítulo 16. Este parece un buen momento para recordarles, queridos lectores, que no soy dueño de Mobuseca. Nota del autor. Por favor, piense en Aaron como un Nock con el mismo nombre que el personaje de LN, no son la misma persona, podría haber hecho un Nock, pero Aaron estaba allí y me olvidé de que no tiene conocimiento sobre el juego. Ahora, sin más preámbulos, disfruta. Capítulo 16. Vince Rapa Redgrave sonrió ante la carta que recibió de su hija, ella era la fuente de cualquier felicidad que tuviera estos días. De vez en cuando aparecía una carta en el escritorio de su habitación por cortesía de un familiar de su marido, él había llegado a apreciar cada carta que llegaba. Su primer nieto nació hace un par de meses y lo llamaron Gilbert en honor a su primogénito, una medida diseñada para dar la impresión de que Angélica estaba tratando de ganarse el favor de su hermano, el futuro duque, toda una fachada por supuesto, ella todavía tiene su propio favor en la forma de su marido, por supuesto hay que guardar las apariencias. Sin embargo, Vince no sabe si podría tomar a ese bebé en sus brazos tan pronto como esté a su alcance.
Había un dibujo increíblemente detallado de la familia de Angélica junto con la carta, la propia Angélica en una silla, sosteniendo al bebé con León de pie justo detrás de ella y la niña plebeya, Olivia, se recordó, de pie al lado derecho del varón, todos ellos con sonrisas felices que esperaba no fueran un toque del talentoso artista. Pero estaba seguro de que eran reales, las palabras de su propia hija respaldaban esto. Incluso si no lo dice, la forma en que habla de su marido revela que el amor ha bendecido su matrimonio y que Livia también se ha convertido en una buena amiga y está ansiosa por tener una niña para su marido. Así es, Angélica la llama, su hermana esposa, la niña, Livia ha completado el plan de estudios de la academia en todo lo relacionado con la magia, y su magia sagrada era tan poderosa que su tutor los ha molestado durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Olivia podría ser la Saintes de esta era, si era tan buena, debería mantenerse protegida de la iglesia y el reino, si no, todavía era una usuaria de magia sagrada muy poderosa. Había rumores preocupantes acerca de que la chica Lafan también era la Saintes. Había otras noticias, por supuesto, no se habían realizado más ataques en su territorio para su alivio y decepción. Eso significaba que no habría más barcos buenos a precios baratos para sus vasallos, pero por supuesto, la seguridad de Angie anularía esa decepción. Ninguna de las casas Bartford enviaría un campeón para el torneo nacional que Frampton está promoviendo. Eso estuvo bien, pensó brevemente en revelar a León para ganarlo todo y arruinar la fiesta del marqués. Pero decidió no hacerlo porque el beneficio era demasiado pequeño en comparación con el relativo anonimato de León. Mantener su as bajo la manga tendría un impacto aún mayor si sus enemigos lo consideraran débil. Ese anonimato casi se arruinó cuando Gilbert consiguió que Spencer escribiera ese artículo sobre León. Fue un movimiento audaz y esperaba que funcionara según lo previsto. Necesitan que León sea alguien que sus aliados al menos reconozcan antes de que se den cuenta del terror absoluto que la casa Redgrave está a punto de desatar en el campo de batalla. Su poder político estaba en su punto más bajo, tenía pocos aliados, solo un señor se atrevería a hablarle abiertamente, es el conde Atle. El señor Atle lo hace en parte porque estaba disgustado con el apoyo descarado de Frampton, a quien había humillado a su hija, pero más importantemente porque trabaja lo suficientemente cerca de la corona como para darse cuenta de que se debe poner fin a la dinastía Olfort. 2 reyes seguidos decepcionantes es simplemente demasiado. El conde Roseblade había expresado su apoyo por la diversa correspondencia que mantuvieron después de que su amistad surgió después de la única vez que se conocieron en persona, y su amor compartido por las aventuras los había mantenido amigos desde entonces. Ambos coincidieron en que la otrora gran dinastía Olfort había perdido su sentido de la aventura y solo había producido individuos débiles de mente que querían evadir la realidad con sus vicios. Sus propios vasallos se habían mantenido firmes y leales gracias al cuidado que Angie había mostrado hacia ellos al proporcionarles algunas aeronaves y armaduras baratas, incluso aquellos cuyos descendientes tuvieron que ser disciplinados después de traicionar a su hija. Esos niños eran ahora las ovejas negras de su familia. Ninguno de ellos era heredero y por lo tanto eran fácilmente descartados, algunos incluso ya habían contraído matrimonio en beneficio de sus familias. Este circo que Malcolm está montando para elevar su estatus no importará, nada de lo que Frampton intente sí importará. Ese idiota estaba tratando de lograr en una vida algo que a los Redgrave les llevó varias generaciones lograr. Vince le mostrará a ese advenedizo con qué facilidad puede caer su castillo de naipes. Cuando llegue el momento verá que la fuerza militar no es algo que uno deba ignorar. Por otro lado, esta era su oportunidad de conocer a su pequeña y a su nieto. Había esperado que Gilbert ya le diera un nieto, pero él y su esposa tuvieron problemas para concebir. Casarlo con una prima de Milene fue una mala idea. Ahora no solo carecía de un aliado dentro del reino, sino que la mujer simplemente no podía llevar a término un embarazo. Toda su culpa por contar las gallinas antes de que eclosionaran los huevos, tampoco fue agradable para la pobre Miriam. 0x0x0. Angélica felizmente apuntó su linterna en todas las direcciones disponibles, simplemente no podía creer que estaba aquí con su familia menos el bebé Gilbert. Por supuesto, él estaba durmiendo su cena con Cordelia y Nix. Ella realmente estaba aquí. Logró convencer a León de que estaba lo suficientemente sana como para ser incluida en esta expedición después de dar a luz.
Y fue gracias a Olivia y a la señorita Joan que, sin su magia sagrada y sus garantías, tendría muchos más problemas para convencer a su marido. Todos en el reino hablaban del próximo torneo nacional, pero León había decidido finalmente infiltrarse en las ruinas históricas de la isla de los elfos. Era la oportunidad perfecta, todos los demás se concentrarían en preparar a sus caballeros para que se dieran cuenta de ellos. El socio tiene una función sigilosa. A Luxion a nadie le importa, solo busquemos un tesoro. Estaban aquí tratando de encontrar a la pareja perdida de Luxion, otro familiar al que había llamado Aiclearé. Seguro que Olivia pensó que era romántico que la estuvieran buscando, y eso era lo único que también le importaba a León, pero podría haber tesoros por descubrir. Aquí. Angie, este es un camino trillado, nadie se perdió un tesoro aquí. León se burló de ella y ella se sonrojó, pero en la oscuridad nadie se daría cuenta, así que no importa. Además, ya han estado caminando durante horas, y según Luxion se estaban acercando, eso significaba que algo aquí no se había notado antes. El propio Luxion era todo un tesoro, leal, eficiente y con la capacidad de controlar múltiples cuerpos. Y esta Clearé era de la misma especie, por lo que podría ser igual de valiosa. Angie, mira, hay otra de estas cosas en la puerta, me pregunto si se usaron para bendecir a los recién llegados. Livia estaba tan emocionada como ella misma, pero con el valor histórico de estas ruinas, todo para ella era como un tesoro. Esto bien podría ser un paseo por un museo para ella. Es un candado, dijo León inexpresivo. Siempre había dado diferentes teorías sobre cómo funcionaban estos artefactos, pero a ella le gustaban más las teorías de Livia. No hay ojo de cerradura, señaló Livia con alegría, y tenía razón, si no hay ojo de cerradura no es cerradura. Livia, solo quieres que las cosas mundanas sean mágicas, acusó León, pero no intentó luchar contra el argumento de Livia. Punto para Livia, dijo ganándose un puchero de su marido y una sonrisa de su hermana esposa. Según su propio conteo el marcador era 20-0 a favor de Livia. Estamos aquí, les alertó la voz mecánica de Luxion. ¿Hacia dónde ahora?, preguntó León mirando el objeto redondo y flotante. ¿Puedo convocarla desde esta terminal? El familiar se acercó a una pared y se encajó en una sección redonda de la pared, casi como si estuviera hecha para adaptarse a él. Eso significaba que Clearé también era un pequeño objeto redondo. Después de unos segundos sin que pasara nada, Luxion dejó la pared y flotó más cerca de León. Maestro, por favor inserte el avatar en el enchufe, le indicó con, ¿fue eso alegría? Esta probablemente era su pareja, ¿verdad? León puso otro pequeño objeto redondo en la pared, aunque este tenía un ojo azul. Un segundo después, el objeto redondo de ojos azules flotó fuera de la pared y bailó alrededor de Luxion como si lo saludara. Fue lindo verla. Muy emocionado. ¿Es ella tu esposa, Luxi? Livia se atrevió a preguntar lo que ambos querían saber. No. Ambos objetos redondos dijeron al mismo tiempo. Bueno, eso fue decepcionante, somos hermanos. Se mantuvieron sincronizados. Eso es lindo y todo, pero será mejor que salgamos de aquí o llegará el amanecer y seguiremos aquí, dijo León con exasperación. Tenía razón, pero sentía que ni siquiera hacían nada más que caminar mucho. Pero aún queda mucho por ver. Quería ver más, sabía que esto no sería una verdadera aventura, pero aún quería creer que lo era. No era justo que León pudiera ver ruinas inexploradas. Ella siempre estará celosa de eso. Estoy bastante segura, a los primeros 4 pisos les da lo mismo, dijo León tratando de que se fuera. Sabía que ellos también lo habían hecho, pero bueno, solo estaba siendo infantil. Comenzó a caminar por donde vinieron. Era más aburrido de lo que esperaba. Tal vez algún día tenga una verdadera aventura. Aiclearé, ¿verdad? Livia le preguntó al objeto redondo de ojos azules. Por favor, solo llámame Clearé Mistress, le respondió el objeto redondo de ojos azules, flotando arriba y abajo en lo que Angélica pensó que podría ser el equivalente a una reverencia. ¿Eres como Luxi? Quiero decir, ¿tienes que registrarnos también? Era una pregunta válida. El ritual de registro de Luxion consistía en darle un cabello y poner sus manos sobre una cosa rectangular de vidrio. Era mucho más simple de lo que esperaba.
Eso no será necesario, he importado todos los datos relevantes de Lux y la voz de Claire era un poco más expresiva que la de Luxion y ahora mismo podía interpretar que estaba molestando a su hermano con el lindo apodo que Livia le refería. Sin embargo, Luxon no reaccionó, probablemente era el mayor. Entonces Claire se volvió hacia ella y le preguntó, ¿es cierto que Lady Angélica ha dado a luz al primogénito de la maestra? Ella sonaba ansiosa. Esa pregunta puso una sonrisa en su rostro, seguro que dar a luz fue un proceso largo y doloroso pero valió la pena cuando finalmente pudo sostener al bebé de ojos rojos y los rasgos de león en todo su rostro. Sí, lo llamamos Gilbert, como mi hermano, respondió ella, alcanzando la esfera flotante tratando de acariciarla. Claire flotó hasta su mano y volvió a hablar. Es maravilloso, no puedo esperar a conocer al pequeño. Solo podía seguir acariciando a Claire después de tanto entusiasmo por su hijo. Una vez que llegaron al partner, presentaron a Claire al resto de la familia. Después de conocer a los adultos, se dirigió directamente hacia el bebé dormido Gilbert y solo lo miró fijamente por un momento y finalmente dijo, él es perfecto. Los orgullosos padres sacaron el pecho de orgullo por su pequeño y Claire había ganado tanto a Nix como a Cordelia por su alta evaluación de su sobrino. Te lo dije, la voz mecánica de Luxon lo reprendió como si se sintiera indignado. Tenía que comprobarlo por sí misma. Fue bueno estar rodeado de amigos. Angélica sabe que pronto estará expuesta a sus enemigos una vez más cuando asistan al torneo nacional, pero encuentra consuelo al saber que su familia es fuerte. Esa fue la última noche que estuvieron en pie. Las ruinas históricas de la isla de los elfos, inexplicablemente colapsaron ante la ira de cierta facción dentro de la isla. COX0X0. Después de que Angélica se fue, algunas de las alumnas pensaron en ocupar el vacío que ella dejó en la jerarquía. Pero Maria los aplastó rápidamente, ya sea usando el poder político de sus amantes o físicamente por la enana rubia en los dormitorios, cuando algunas chicas intentaron usar a sus sirvientes exclusivos para deshacerse de ella. Esa chica daba miedo de cerca a pesar de su tamaño. Aunque ella era más inteligente. Ella era Stephanie Folofrey, la hija de O'Frey House, y llegaría a la cima usando todos los medios necesarios y haría que ese enano pagara. Justo después de que Angélica se fue, intentó contactar a los otros prometidos descartados, pero descubrió que, para empezar, 2 de ellos nunca se habían preocupado por sus prometidos, y el último era una alfombra rota. Clarice simplemente bajó la cabeza y trató de pasar desapercibida para el príncipe y su séquito. El destino de Angélica hizo temblar a esos cobardes. Pero ella no era así, tampoco era estúpida, así que se mantuvo discreta, buscando su oportunidad y mientras tanto pasaba el tiempo con sus sirvientes personales. Incluso adquirió un par de sirvientes nuevos, un chico gato y un chico perro. Estos son tiempos difíciles, incluso había tratado de desahogarse con Angélica por causar tanto alboroto, todo habría estado bien si ella simplemente fingiera no notar al afán en primer lugar, eventualmente habría sido reina, ¿y a quién le importa? Algún hombre ama de todos modos. Había enviado una carta a sus padres, pidiendo ayuda y había logrado conseguir un par de barcos piratas de poca monta y sus tripulaciones para atender una emboscada a la deshonrada hija del duque. Durante semanas había esperado noticias sobre el destino de Angélica, tal vez habría muerto en un ataque pirata, o tal vez habría estado viva, mutilada y abusada. En cambio, escuchó a través de uno de sus subordinados de menor rango, que asistía a las clases regulares, que un varón advenedizo había luchado y derrotado a algunos piratas y capturado sus barcos. Había vuelto a escribir a sus padres, pidiendo que le enviaran una fuerza mayor, pero esta vez se la negaron. No creían que Angélica valiera tanto esfuerzo cuando ya estaba fuera del camino. Tenían razón, por supuesto, pero ella todavía quería vengarse de ella. Fue entonces cuando alguien señaló que la cuñada de Angélica estaba alardeando de la victoria de su hermano y de lo mucho que ganaron con ella. Por un tiempo apuntó a esta Jenna Foward Fort, y era una linda manera de pasar el tiempo, no tuvo que hacer mucho porque ya había otro grupo de chicas detrás de ella y su jactancia les había dado el último empujón para empezar a acosar. La grafitis en su habitación, los libros de texto quemados y el abuso físico pronto plagaron a Bartford y disfrutó asustando a sus potenciales pretendientes y a su mejor amiga, quien fácilmente la había abandonado una vez que ella le brindó ayuda para cortejar a un futuro vizconde.
Pero entonces un varón del mundo empezó a cortejarla y ese bicho empezó a hacer de casamentera y luego ella también se volvió intocable. Mientras tanto, finalmente había ejecutado su plan para deshacerse del afán y la envió en una misión para rescatar a una familia pobre de varones de una amenazadora banda de piratas. Eso había fallado. Después de todo el tiempo que dedicó a conseguir el apoyo de su familia, la emboscada Temari había arrasado utilizando la fuerza de sus 5 amantes para dominar a los piratas e incluso quedarse con el tesoro de los piratas. La enana rubia parecía bastante complacida con un fino colgante de joyas que había guardado como trofeo. Al menos no la habían vinculado con los piratas, así que todavía estaba a salvo gracias a esa chica idiota Catherine, Carla, algo así. No es como si ella importara de todos modos. Escuchó que Gil la ejecutó en el acto. La vida no era justa. Al menos se lo pasará bien viendo al nuevo caballero de su padre destruir a todos los demás en el torneo.